Ahí sí. Como les comentaba, vamos a partir con una nueva sesión del curso y voy a comenzar esta sesión de hoy mostrándoles el calendario para que vean cuántas sesiones nos quedan y para que ya vamos preparándonos para el segundo debate. ¿Ok? Y respecto a las fechas, si ustedes se fijan, estamos acá y ya vamos a ir preparando los debates. Estamos una semana un poco atrasados, pero como ustedes son pocos, no hay problema porque yo tenía pensado 3 sesiones de debate y las cuales las vamos a resolver solamente en una. Así que no hay problema al respecto. Vamos a ver el día de hoy algunas estrategias de oratoria y negociación que estaba prevista para verse un par de semanas atrás. Y vamos ya a empezar a ver cómo preparar un debate con algunas habilidades blandas que tienen que ver con persuasión, negociación, etc. Y al respecto, la última semana de clases es el 14 y 15 de octubre, ¿ok? Entonces ahí tenemos dos opciones, o hacemos el debate la semana antes o la semana del 7, o hacemos el debate la última semana, la semana del 14, ¿ok? Ahí como quieran, ¿ya? Yo preferiría hacerla la semana del 7 para que la semana del 14 ya hagamos un cierre del curso, y no estar exponiendo a última hora. Eh, Sobre todo que ustedes probablemente ya esa semana van a estar más preocupados de dar la PSU, o sea, la prueba, ¿cómo se llama ahora? Tiene otro nombre. ¿PASE? Páez. PAES, gracias. La PAES, ¿no es cierto? ¿Cuándo es la PAES? No tengo idea. ¿Saben la fecha, no? El 28, 29 de noviembre, creo. En noviembre, ya. Bueno, probablemente ustedes quieren, creo, si me dicen que me equivoco, me lo dicen, ¿no es cierto? Probablemente ustedes quieren salir de sus responsabilidades, incluyendo este curso, ¿no es cierto?, lo antes posible para hacer los últimos preparativos y los últimos repasos para esa prueba, ¿ya? Así que les recomiendo que hagamos la evaluación la semana del 7, ¿ya? Después yo pregunto en los organizadores del curso si es que es necesario hacer la última semana y si me dicen que sí, bueno, ahí haría un cierre, pero yo no tendría la presión de una evaluación. No sé, esa es mi opinión, no sé qué piensan ustedes, ¿ya? Y les daría las notas finales, etcétera, hacemos un cierre, pero ustedes ya se habrían sacado ese peso encima, ¿ok? En mi opinión, bueno, ahí ustedes pueden decirme qué opinan ahora o quizá hasta la próxima semana, que ya hay que tomar una decisión definitiva, ¿ok? Esa es una cosa. Lo otro, ¿les parece bien? A Matías le parece bien. Le recomiendo, ya le recomiendo porque me imagino que para usted, como también lo fue para mí, es importante esa prueba por un eventual ingreso a la universidad, ¿cierto? Ahora, lo otro que quería compartir con ustedes es lo siguiente, que hay que elegir un tema, ¿ok? Entonces les voy a mostrar propuestas de tema. Perdón, ando con un poco de tos porque justo empezó la primavera y estoy con el tema de la alergia. De hecho, me tomo una pastilla y me funciona un poco, ¿no? Estos son los temas, fíjense. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Ahí. Estos temas que tienen que ver ya más con estrategias de persuasión, no nos vamos a centrar tanto en la argumentación científica, va a estar presente, sí, pero no es lo más importante en este segundo bloque. En otro segundo bloque lo más importante es estrategias de persuasión. La argumentación tiene que ver con la persuasión, pero tampoco es necesariamente lo más importante como hemos visto hasta ahora. Y por eso los temas que aparecen acá, muchos de ellos son ya más de carácter tienen un peso moral más grande. No digo que no hay nada científico que decir, sí, algunas cosas se puede decir algo científico respecto a estos temas, pero el peso científico es un poco más pequeño y el tema moral y el tema de argumentación racional es un poco más grande. Si ustedes se fijan ahí hay 3, 6, 7, 8. Hay 8 posibilidades y hay que elegir una porque ustedes son tan poquitos que con un tema hacemos el debate, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes mirando estos temas, hay algunos que los cuales se inclinan más o se inclinan menos. Mírenlo, a ver y me dicen. Lo del consumo de droga y el estatus legal es lo de la legalización de la droga.
Claro, claro, pero aquí la legalización para los dos ámbitos, producirlas y consumirlas. Y aquí tengo 2 votos para la eutanasia. ¿Qué viene el resto? Un voto para las drogas, otro voto para la eutanasia, un voto para la prostitución. Ya, parece que ganó la eutanasia, ¿ya? Bien, entonces, por mayoría, ¿no es cierto? Eh, Vamos a centrarnos en el tema de la eutanasia, ¿ok? Entonces, como vamos a centrarnos en el tema de la eutanasia, los ejemplos para continuar con los temas de negociación y persuasión los vamos a sacar de la eutanasia, o sea, no vamos a dejar la eutanasia en esos ejemplos, vamos a tomar otros, ¿ok? De hecho, si ustedes se fijan en la programación, un caso que íbamos a tocar como ejemplo de simulacro de debate en estos ámbitos, ¿no es cierto? Era el tema de, bueno, en la programación dice comunismo versus capitalismo, que sería este tema que está acá, el cuarto, sería economía centralizada versus economía libre, ¿ya? Bueno, entonces ustedes eligieron la eutanasia, y aquí la última pregunta que tengan que hacer es si es que eh, los grupos a favor o en contra, eh, los nombres los mantenemos los grupos, independientemente de la postura que le toque, la postura va a ser aleatoria, pero ¿usted está más de acuerdo en mantener los grupos o quieren que se haga un nuevo grupo al azar? A Gabriel le dice mantenerlos. ¿Qué opina el resto? ¿Mantenerlos? ¿El resto? Ya. Veo que están más a favor de mantenerlo. Ok, vamos a dejarlo entonces, vamos a mantener los grupos. Ok. Ahora, ¿cuál les toca? ¿A favor o en contra? Voy a hacerlo al azar. Ya les voy a avisar el lunes si les tocó a favor o en contra. ¿Ya? Porque probablemente ese tema va a ser, ¿cómo decirlo? No sé, creo, a lo mejor me equivoco, pero dada la edad que tienen ustedes, ¿no es cierto? Probablemente la mayoría va a estar a favor, ¿ok? Entonces, si yo los dejo elegir libremente la postura, no voy a tener a nadie en contra. Eh, Salvo que alguien me diga, no, yo estoy en contra, ¿ya? Pero no sé si va a coincidir con el grupo, no sé. Eh, ¿Hay alguien que a priori está en contra? ¿Para quién está a favor a priori y quién está en contra? Después yo lo voy a hacer al azar nomás, salvo que exista una distribución tan natural entre ustedes que las mismas personas de los mismos grupos todos opinen a favor y los otros grupos opinen en contra. No sé si se va a dar eso. De Matías a favor. A favor. A favor. Ya, ¿se fijan? Pasa un poco lo que yo esperaba, o sea, ¿no es cierto? Generalmente para estos temas, las personas más jóvenes que tienden a tener, eh, ¿cómo decirlo? Las personas más jóvenes en general, esto es una cuestión estadística, no digo que se aplique a ustedes individualmente, pero estadísticamente que ustedes como estrato etario, ¿no es cierto? Generalmente las personas más jóvenes tienden a estar más alejados de dogmas religiosos o morales religiosas que las personas de mayor edad. Y por eso no es de extrañar que las personas más jóvenes tienden a estar más a favor de la eutanasia que las personas mayores. ¿Ya? Así que está bien. Está bien. Se voy a tener que hacerlo al azar, se fijan, porque si no, no vamos a tener un grupo en contra. ¿Ok? Bien, eso. Ya, ¿alguna pregunta respecto a esta información? ¿No? Ya. Continúa entonces. Sí, a ver. ¿No hay ninguna? Ok. Ya. Vamos entonces a continuar con los contenidos que tienen que ver con dialéctica, persuasión y negociación. Y permítanme mostrarles lo siguiente.
Acá. Ya, bien, estábamos viendo entonces la última sesión, las estrategias que tenía Schopenhauer para empezar a debilitar la postura rival. Y eso es muy bueno para tratar de convencer a los demás que yo tengo la razón, independiente que la tenga o no. Y habíamos visto, espérense, varias formas, ¿no es cierto? Pero una de las que estuvimos discutiendo son las que Schopenhauer denomina estrategias ad hominem, ¿ya? ¿Cuáles son las estrategias ad hominem, si lo recuerdan? Son las estrategias que se centran tanto, o ya sea en lo que la persona ha opinado o lo que la persona es, y trata de utilizar esos argumentos en contra de esa persona, ¿ok? Y habíamos visto, por ejemplo, el caso de cómo un psicólogo en un debate eh, había utilizado el rol de periodista de la persona que estaba debatiendo contra él para atacarla respecto de su rol de periodista y cómo era inconsistente con una opinión que tenía respecto de la libertad de expresión. ¿Ok? Ese es un video que nosotros vimos en la última clase, no sé si lo recuerdo. Eh, También vimos, perdón, acá, eh, también vimos otra estrategia, no sé si lo recuerdan también, que es cuando una persona, un español, ataca a un periodista también español respecto de opiniones que había dicho en el pasado y que eran inconsistentes con las opiniones actuales. ¿Ok? Bueno, también vimos ese caso. O sea, en el fondo, por eso el tema de las redes sociales, ¿no es cierto? Y les doy esa recomendación, a pesar que creo que se las he dicho. Son súper complicadas las redes sociales, no para ustedes ahora, pueden volverse muy complicadas para ustedes en el futuro, porque todo lo que ustedes opinan y dicen ahora puede ser usado en su contra en el futuro, para desmentirlos, para hacerlos quedar mal, pueden perder trabajos por lo que están diciendo y escribiendo ahora, o las fotos que están subiendo, ¿no es cierto? Entonces las redes sociales son súper peligrosas la mayoría de la gente, como las redes sociales surgieron hace muy poco, eh, yo creo que no nos hemos detenido a pensar las consecuencias de lo que decimos o subimos a las redes sociales respecto a nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, la estrategia de Schopenhauer, siendo que Schopenhauer fue un filósofo que existía cuando no existían las redes sociales, hoy en día cobra más relevancia que nunca. Porque si ustedes hoy día opinan A y 10 años después probablemente ustedes van a cambiar de opinión en muchas cosas porque uno va madurando, ustedes se van a arrepentir de lo que están escribiendo ahora. ¿Ya? Eh, Sí, no, muy buen ejemplo el que dice Gabriela, ¿cierto? El caso sobre eso es lo que le ocurrió al ministro que entraría al gabinete por un comentario pasado en Twitter, lo desvincularon. Claro, efectivamente, había una persona, ¿no es cierto?, que la iban a poner, creo que con el cargo de ministro de, ministro de Defensa, creo que le iban a poner, si mal no recuerdo. Y era una persona que en el pasado había puesto, no sé, algo así como que odia a los pacos, cosas así, ¿no es cierto? Esas personas que como que odian a los militares. Había puesto con unos comentarios bien fuertes contra, no sé si los carabineros o los militares, pero lo tenía publicado. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Cuando ya lo habían designado, los políticos del partido contrario, porque esta persona que lo habían designado era del Partido Comunista, ¿no es cierto? Los políticos de derecha encontraron ese tweet y le dijeron a Boric, mira, esto es lo que opina esta persona que lo acaba de designar como ministro, o lo sacas del cargo y pones a otra persona, o vamos a sacar esto a la luz pública y va a tener problemas. Duró, dicen que 30 minutos en el cargo. ¿Ok? ¿Conocían ese caso? Gabriela lo conocía, no sé si alguien más lo conocía. ¿Qué cosa? No, les preguntaba si conocían el caso este del ministro que habían desvinculado. Ah, sí. Sí. ¿Ya? Muy importante esto, ¿ya? Ahora, insisto, hay personas que esto no les cuesta nada, ¿no es cierto?
No, o sea, de hecho no alcanzó a sacarse la foto, pero alcanzó a poner en Twitter que él había sido designado como ministro y lo tuvo que bajar inmediatamente. Miren, a mí me han contado, esto no me consta directamente, pero me han contado amigos que en varias jefaturas, cuando contratan a gente, le hacen una entrevista, lo típico, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo primero que hacen con esa persona? Buscan todo lo que ha publicado y subido en las redes sociales, todo. Y si hay algo que no les parece, no la contratan. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes cometieron el error, aunque que a mi juicio es un error, de, no sé, subir una foto, no sé, lo que hicieron muchos, ¿eh? Por ejemplo, cuando fue el estallido social, muchos subieron fotos lanzando piedras o en medio de una barricada, a lo mejor ni siquiera hicieron la barricada, a lo mejor se pusieron en la foto solamente como para decir, ah, estoy en una barricada, y lo subieron a internet. Bueno, esa persona, si un departamento de selección de personal encuentra esa foto en su historial, no lo van a contratar. Por eso les recomiendo que tengan mucho cuidado en compartir cosas muy privadas de su vida. ¿Ya? No, primero, no es necesario, ¿okay? A nadie le interesa su vida, salvo que los quieran contratar. ¿Okay? Y segundo, les puede salir muy mal la historia. ¿Okay? Bueno, entonces, la estrategia de Schopenhauer llevado al debate, claro, les puede salir mal porque pueden perder un debate, porque sería, puede que lo que ustedes opinen en 15 años más no se condice con lo que opinan ahora, y eso no tiene nada de malo, si la gente cambia de opinión con el tiempo, ¿ya? Pero una persona que sea su rival en un debate se los puede sacar en cara y ustedes van a tener que estar a la defensiva, van a tener que decir, sí, pero es que yo en esa época tenía solo 17 años y en realidad había cosas que no sabía, y van a decir, no, pero eso eras tú y van a empezar a perder credibilidad. Independiente de que tengan la razón, van a perder credibilidad. ¿Ya? Entonces, esa era otra estrategia, era otra estrategia de Schopenhauer, ¿no es cierto? Y la otra que vimos, si ustedes se recuerdan, era, espérense, se me perdió la que estaba buscando, la prostitución. Esta, ¿no es cierto? Que se llama la refutación indirecta, que es que ustedes defienden premisas importantes para otros temas, ¿no es cierto? Y toman esas premisas que ustedes han defendido para otros temas, por ejemplo, que ustedes están a favor de la despenalización o la legalización de el aborto en 3 causales, es restringido, todo lo que ustedes quieran, 3 causales hasta las 12 semanas, todo lo que ustedes quieran. Pero ustedes lo defienden sobre la base de la premisa de que toda mujer es soberana de su cuerpo. Bueno, nosotros vimos en la última clase, ¿no es cierto?, que alguien podría tomar esa premisa y decir, ah, ya, pues, ¿y por qué no apruebas la prostitución? Si bajo esa misma premisa también tú deberías apoyar la prostitución, porque toda persona es soberana de su cuerpo y podría hacer lo que quiera con su cuerpo también. No solamente abortar, también podría prostituirse, que está en su derecho. Entonces, esas cosas son estrategias de Schopenhauer para atacar y que pierda credibilidad a una persona. ¿Ok? Hasta ahí habíamos quedado en la última sesión. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Para No, avanzar a lo no. nuevo, ¿ya? ¿Ninguna? ¿Alguien? ¿Alguien más? Sí, todo bien, ya. Bueno, hay un consejo que da perdón, que da Schopenhauer, que es un consejo que parece hasta obvio, ¿no es cierto? Pero les voy a mostrar un video ahora de que no es tan obvio, eh, que dice prepara tu debate, ¿ok? Pero fíjense que preparar el debate no solamente pasa por lo que ya hemos hecho en este curso, que es buscar argumentos deductivos, argumentos inductivos, ¿no es cierto? O sea, buscar premisas generales de amplia aceptación, algunas morales, buscar datos científicos, si es posible. Ya, no pasa solo por eso, ¿ok? También preparar un debate pasa por conocer a tu enemigo o a tu rival. Voy a llamarle rival, ya no enemigo. Ya en un debate nadie es enemigo, ¿ya? En un debate nosotros somos rivales, ¿ok? Bueno, les voy a mostrar un video de cómo una periodista intenta establecer una especie de debate con un entrevistado, pero parece que no conocía al entrevistado, ¿ok? Le explico el contexto. Eh, Hace varios años atrás, una persona escribió un libro bien famoso, el libro que yo leí, ¿okay? Que se llama El Celote.
la vida o la vida, la historia de Jesucristo. ¿Ok? Y fue un libro que generó mucha expectación a la vez que controversia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el libro en el fondo hacía una contraposición entre la creencia bíblica de quién era Jesús, o sea, lo que dice la Biblia respecto a Jesús, versus lo que se sabe por la evidencia científica de si Jesús existió o no y quién realmente fue. Y en ese libro muestran cómo algunas cosas coinciden y cómo otras cosas no pueden ser ciertas. Por ejemplo, en ese libro, yo lo leí, por eso les puedo decir esto, en ese libro decía una cosa que para mí es bien interesante. Yo no soy cristiano, entre paréntesis, así que para mí no me generó ninguna polémica, pero decía una cosa así. Decía que la Biblia muestra a Jesús como una persona muy pacífica, ¿ok? Que el único acto de violencia que hizo, entre comillas, fue dar vuelta a las mesas de los comerciantes en una especie de plaza pública que había. Porque él decía que profanaban la fe, algo así. Entonces, daba vuelta las pertenencias de unos comerciantes. Eso fue como lo más violento que hizo Jesús. O sea, fue una cosa muy poca. Sin embargo, él decía que la crucifixión de Jesucristo, de acuerdo a las leyes romanas, no es consistente con el tipo de crímenes que llevaban ese castigo. O sea, él decía que, de acuerdo a las leyes romanas, las personas que eran crucificadas eran personas que eran una amenaza para el emperador. ¿Ok? Un simple hijo de carpintero que se declaraba el hijo de Dios, pero que históricamente no era el primero que lo hacía. Este tipo cuenta la historia de que había muchas personas que se autodeclaraban profetas, hijos de Dios, y Jesús era una más, no era nada nuevo. Y todas esas otras personas, ninguna la crucificaron. Sin embargo, él dice, mira, a Jesús lo crucificaron, y la única explicación racional para que a Jesús lo hayan crucificado y a los otros no, es que Jesús no fue alguien tan pacífico, sino que él debía haber hecho una revolución mucho más grande que la que describe la Biblia. Él tiene que haber movilizado personas, haber hecho especie de insurrecciones sociales, porque ahí sí se justifica se justifica en el sentido de las leyes, ¿no? En el sentido moral, ¿no es cierto? Se justifica que una ley romana se haya aplicado a ese nivel. Entonces, cosas como esa que decía el libro, ¿no es cierto? Enfurecieron a las personas cristianas que ven en el relato bíblico un relato histórico. ¿Ok? Bueno, ese es un ejemplo. En el libro dice muchas otras cosas que no se condicen con la interpretación religiosa, con la interpretación histórica. ¿Ya? Entonces, esta entrevista que van a ver es un canal conservador que la entrevista, que está muy ligado a los cristianos. Entonces, la entrevistadora trata en el fondo de quitarle credibilidad al entrevistado con las preguntas que va a hacer. ¿Se entiende el contexto? O sea, hay una pugna entre la periodista que representa un canal conservador versus una persona que escribe un libro que ha ofendido a algunos conservadores cristianos en este tema. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces qué es lo que dice este video. Deme un segundo. Bien, voy a demorarme un poco porque tengo que poner, obviamente, el tema de los subtítulos. ¿Ya? Deme un segundo. Títulos. Acá. Traducción automática. Esto va a tener traducción automática, así que a rato algunas frases no van a parecer muy coherentes. ¿Ya? Ok, aquí está. Ya, les presento. Esta persona que aparece aquí se llama Reza Aslam, ¿ya? No les voy a decir quién es. Es para que se den cuenta que la entrevista... ¿Por qué? Porque quiero que se den cuenta que la entrevistadora no sabía quién era. ¿Ok? Reza Aslam was a... perdón, no sé si compartí el audio. Espérense. Ah, no, ahora sí. Ahora sí. Dígame si se escucha, por favor. Reza Aslan was a Christian but converted back to the faith of his forefathers. It's Islam.
He has now written a book about Jesus. The book has become controversial as it calls into question some of the core tenets of Christianity. The book is called Zealot, The Life and Times of Jesus of Nazareth. And Reza joins me now from Los Angeles. Welcome. Profe, no se le escucha. Ya, gracias. Le decía, ¿se dieron cuenta cómo la entrevistadora presentó a Reza Aslan? Lo presentó como un cristiano que se convirtió al Islam, ¿ok? Y que ahora escribió un libro del cristianismo que se volvió controversial. Así lo presentó, ¿se entendió? Vamos a continuar. Thank you for having me. Well, this is an interesting book. Now, I want to clarify, you're a Muslim, so why did you write a book about the founder of Christianity? Well, to be clear, I am a scholar of religions with 4 degrees, including one in the New Testament and fluency in Biblical Greek, who has been studying the origins of Christianity for 2 decades, who also just happens to be a Muslim. So it's not that I'm just some Muslim writing about Jesus. I am an expert with a PhD in the history of religions. But I have been obsessed with Jesus. Though, it still begs the question, why would you be interested in the founder of Christianity? Because it's my job as an academic. I am a professor of religion, including the New Testament. That's what I do for a living, actually. So, I mean, it would be like asking a Christian why they would write a book about, Islam. I'm not sure about that. But honestly, I've been obsessed with Jesus for really 20 years. I've been studying his life and his work and the origins of Christianity both in an academic environment and at a personal level for about 2 decades. And just to be clear, this is not some attack on Christianity. My mother is a Christian. My wife is a Christian. My brother-in-law is an evangelical pastor. Anyone who thinks that this book is an attack on Christianity has not read it yet. But I want to read you some quotes from some people who are criticizing you. One from John Dickerson, who has written an op-ed piece on VoxNews.com, and he says, it's not a historian's report on Jesus. Is it an educated Muslim's opinion about Jesus? He says its conclusions are long-held Islamic claims, namely that Jesus was a zealous prophet type who didn't claim to be God. Well, that's actually not what Islam claims about Jesus. My book about Jesus overturns pretty much everything that Islam also thinks about Jesus as well. And to be clear, I just want to emphasize this one more time. I am a historian. I am a PhD in the history of religions. This isn't a Muslim opinion. This is an academic work of history, not about the Christ or about Christianity for that matter. It's about a historical man who walked the earth 2,000 years ago in a land that the Romans called Palestine. How Ya, no sé si entendieron la importancia de saber con quién diablo estoy hablando, ¿ya? Porque se fijan que la persona que lo entrevistó pensó que estaba hablando con una persona que era una especie de musulmán fanático que le dio por escribir algo en contra de Jesucristo, ¿ya? Y esta entrevistadora no estaba al tanto que este tipo es un tipo que es un investigador, historiador, y es su trabajo, o sea, no tiene nada que ver, ¿sabes? Es un resultado de investigaciones y él la sintetizó en un libro, no es nada más que eso. Y claro, todos los argumentos que planteó la entrevistadora, desde mi punto de vista, ustedes me dirán su opinión, como que parecía que la entrevistadora insistía en un punto que no tenía nada que ver con el entrevistado. No sé qué opinión les merece esta entrevista. Que debe informarse más, pues, la entrevistadora. Le faltó información, ¿no es cierto? Sí. O sea, cuando uno va a armar preguntas, pero fíjense, cuando uno va a armar preguntas, porque si ustedes quieren aplicar la estrategia de Schopenhauer, ¿no es cierto? Porque ella trató de utilizar esa estrategia. Si ustedes quieren sacar a la luz lo que la persona es o ha dicho
para restarle credibilidad, que para mí esa es la intención que tenía la entrevistadora, tienen que enterarse más con quién están hablando, ¿ya? Y claramente ella intentó hacer eso, pero no tenía idea de que estaba hablando con un tipo que era una persona que tenía miles de estudios y trabajos de eso, o sea, no, por lo tanto el argumento del ataque personal no tenía ni un sentido. Claro, y aquí, como dice Gabriela, aparte mencionó que no lo leía aún, pero que comentaría ciertas citas que estaban siendo criticadas. Claro, o sea, además ella no leyó el libro y citó críticas de otras personas. Yo no digo que una persona que entrevista a otra tiene que conocer la ley y el derecho. Yo digo que si ustedes van a entrar en el juego de atacar a alguien por quien es, conózcanlo, ¿ya? Conózcanlo. Si no, no lo ataquen por quien es y atáquenlo por el libro o por las premisas del libro y leanse el libro, ¿ya? O si no, no lo ataquen y entrevístenlo nomás. Porque pregunten, oye, ¿qué escribiste? ¿Nos puedes resumir tu libro? Entonces ya no entren en un debate, no sé si me explico, ¿ya? Pero si ustedes quieren entrar en un debate, tienen que prepararlo. Porque si no, les puede pasar cosas como esta, ¿ya? Esa es una cosa. Entonces, el tema de atacar es un arma de doble filo, porque si ustedes atacan, tiene que ser un ataque bien informado, si no, quedan peor que antes, ¿ya? Esa es una cosa. Eh, ahora, hay otra estrategia de Schopenhauer, ¿no es cierto?, que apunta a lo siguiente. Te lo voy a mostrar. Ya, esta estrategia es como la cúspide de lo que es un debate, ya, o sea, hacer que el rival acepte las premisas nuestras y por lo tanto nuestras conclusiones sin que se que percate. ¿Ok? En el fondo, empezar a hacer preguntas al rival que en la medida que las vaya respondiendo, si lo pillan volando abajo, no se está dando cuenta que por cada respuesta afirmativa que está dando, finalmente lo que está haciendo es aceptando las premisas de usted. ¿Ya? Hacer eso requiere un dominio pero muy grande del debate, ¿ya? Es decir, que tenía una estrategia previamente preparada, esas preguntas no fueron intuitivas ni espontáneas, fueron preguntas planificadas y que los van a ir a ustedes acorralando y cuando no se den cuenta ya han aceptado todas las premisas del rival, o gran parte de esto, ¿cierto? Les voy a mostrar un video que algo lograron hacer eso, no es un debate perfecto, no es que una persona logró que la otra le acepte todas las premisas, pero lo empezó a acorralar y empezó a hacer que algunas premisas las acepte. ¿Ok? Pero antes de mostrarle el video, quiero saber si entienden lo que quiere decir esto. O sea, supongamos que ustedes dicen, mira, premisa número 1, lo más importante en la vida es ser feliz. Premisa número 2, el fútbol me hace feliz. Conclusión, me dedicaré al fútbol. ¿Ok? Bueno, si ustedes quieren y tienen al frente un tenista, ¿no es cierto? Y que odia el fútbol. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que empezar a hacer? Tienen que empezar a que indirectamente le acepten las premisas. Entonces, no sé, voy a caricaturizar esto. Entonces, ustedes no, ¿qué le empiezan a decir? Oye, ¿a ti te gustan los deportes con balones? Sí, te da lo mismo que sea el balón chico o balón grande. No, me da lo mismo. Y después le van a decir, bueno, entonces te gusta el fútbol. Se fijan y dicen, no, si no me gusta el fútbol, pero si acabas de decir que te gustaban los balones, los deportes con balones, etcétera, ahí uno va acorralando a la persona, ¿no es cierto? Esa es como la estrategia, no sé si me explico. ¿Se entiende? Ya, es una forma de ir acorralando y la gente que lo hace bien, lo hace de tal forma que cuando la persona se da cuenta que está acorralada, ya ha aceptado un montón de cosas de las cuales se arrepiente. ¿Ya? ¿Ya? Eso es muy difícil de lograr. Yo rara vez lo he visto en un debate impecable, pero en este debate lo vi. Pero pongan harta atención en el debate, miren, y les cuento el contexto. La pregunta de debate era cómo mejorar las pensiones. ¿Ok? Esto en España, no en Chile, pero para que ustedes se den cuenta que en todos los países el tema de las pensiones es un tema de debate. ¿Cómo mejorar las pensiones? Y aquí habían dos posturas contrapuestas. Una que decía, mira, la forma de mejorar las pensiones es mediante un sistema de pensión garantizada y medidas estatales. Es decir, que el Estado saque una ley, supongamos, que diga,
vamos a mejorar todas las pensiones un 30% y que el Estado a la vez tome las medidas, por ejemplo, incrementar los impuestos para asegurar que eso siempre sea así. Esa es una opción. La cual tiene contraargumentos también que las vamos a ver en el video. La otra opción que defiende el otro expositor dice, no, mira, la forma de mejorar las pensiones mediante una capitalización individual, como la que tenemos en Chile, así como la AFP, pero anclado a la productividad y al libre mercado. ¿A qué se refiere eso? Que si la economía crece, supongamos, un 30%, las pensiones deberían crecer proporcional al aumento de la productividad. ¿Ya? O sea, anclar la pensión a la productividad del mercado. ¿Okay? No sé si entienden, se ven las dos premisas. Una es estatal y la otra es de libre mercado. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar un video, una parte del video, no todo porque es bien largo, donde se empiezan a acorralar entre los dos. ¿Ya? Pero desde mi punto de vista hay uno que acorrala mejor que otro. Veámoslo. ¿Ya? Voy a mostrar el video. Tengo que adelantarlo hasta el minuto 9. Ahí se lo voy a mostrar. Esperen un segundo. Ahí. Ahora sí se lo voy a mostrar. Ya. Ahora voy a mostrarlo. Si no se escucha, por favor, me dice. Tecnológica, a eso me he referido, para que con pocos trabajadores, ayudados por robots, ayudados por máquinas, puedan producir muchísimo más para muchas más personas. Esa es la clave. O sea, los pensionistas lo único que les debe preocupar a los de ahora y a los del futuro es si en la actualidad o en el futuro hay suficiente gente para producir los bienes y servicios que ellos necesitan. Y vale, claro entonces, que la hay. Eduardo. Espérense un segundo. Voy a revolverlo un poco antes, ¿ya? Primero voy a explicarle quiénes son estas personas. Ya, la persona que está arriba, que es la que se llama Eduardo Garzón, él está a favor de las pensiones estatales. ¿Okay? La persona que está abajo, que es Juan Ramón Rayo, él está a favor de las pensiones asociadas al libre mercado. ¿Ya? Ambos son expertos en economía con mucho estudio. Las dos personas son muy preparadas. ¿Ya? Veamos de nuevo el argumento. Fíjense. Todos los sistemas sanitarios que hay en Europa sin ton ni son. Sacando el tema de capacidades productivas tecnológicas, a eso me he referido, para que con pocos trabajadores, ayudados por robots, ayudados por máquinas, puedan producir muchísimo más para muchas más personas. Esa es la clave. O sea, los pensionistas lo único que les debe preocupar a los de ahora y a los del futuro es si en la actualidad o en el futuro hay suficiente gente para producir los bienes y servicios que ellos necesitan. Y vale, claro entonces, que la hay. Eduardo, ¿por qué no adoptamos un sistema que es ajustable? En el sentido de, si en el futuro hay tantísimos robots que aumenta tanto la productividad, que las pensiones suban. Pero si esos robots y ese aumento brutal de la productividad que tú pronosticas y que puede llegar o puede no llegar, no llegan, pues entonces habrá que ajustar a la baja a las políticas pensiones. neoliberales no va a llegar, bueno, porque no si no hacen nada del Estado no se llega. No pero eso es rendirse. Estamos hablando de la fórmula para pagar las pensiones. Si tú dices que se van a poder pagar porque va a haber muchísimos robots, pues creemos una fórmula que si la productividad aumenta mucho, las pensiones aumenten. Y si la productividad no aumenta porque no llegan esos robots, las pensiones no aumenten. En esa fórmula ajustable a la realidad, ¿qué es lo que te molesta? Me molesta que solo se piense en términos de productividad. Eso por un lado. Pero si tú has hablado de la productividad. He hablado de distribución, Juan Ramón, he hablado de distribución. Lo que no puede ser es que haya gente cobrando una pensión de 2.700 euros y al mismo tiempo gente de 400 euros. Entonces quieres cambiar el sistema de pensiones. Y al mismo tiempo gente cobrando una pensión privada que es ya de 5.000 euros al día, como el número 2 del BBVA que se jubiló con 55 años. Ese será tu futuro y tu proyecto, pero el mío no. Yo quiero que todo el mundo tenga garantizado su nivel de vida. Eduardo, entonces quieres cambiar y quieres recortar el sistema, porque actualmente tenemos un sistema contributivo. El sistema capitalista, ¿te refieres a ese? No, el sistema de pensiones. El sistema de pensiones. No, muy rápido. Ahora tenemos un sistema de pensiones contributivo. Y tú lo que estás proponiendo es pasar a un sistema de pensiones asistencial. Asistencial que no tiene por qué ser de pensiones mínimas.
pero asistencial en el sentido de que lo que cobres no vaya de la mano de lo que has cotizado. Solidario lo llamaría No, yo. vale, no pues si asistencial. llámalo solidario, me da igual. Tú quieres cambiar el sistema contributivo actual a un sistema solidario, donde lo que cobres como pensión no esté relacionado con lo que hayas cotizado. Por tanto, a todos los que han cotizado más de lo que vas a pagar con el sistema solidario, les vas a recortar, porque habrán cotizado mucho más. Bueno, vas a cambiar la fórmula de cálculo de la pensión. Pero si puedes verlo en las propuestas políticas, vale, pues que planteamos, es limitar el máximo de la base de cotización, pues por ejemplo. ¿Queréis? Perdón, es de estoparlo. Sí, pero con y eso no limitar basta. las pensiones máximas. Con eso no basta. Bien. ¿Que basta para qué? Según tu planteamiento totalmente apocalíptico de que no vamos a tener productividad y que va a haber muchos ancianos. Pero vaya, no, pues si no llega a ese... Si lo que sucede en el futuro es tu planteamiento tecnooptimista, ojalá... Pues entonces, depende de las políticas que hagamos hoy. Bueno, vale, pues ajustemos la fórmula de cálculo en función de la evolución, de la productividad, del crecimiento económico, del número de robots. Ajustemos la fórmula de cálculo. No me digas, como estoy convencido de que vamos a tener muchos robots y la productividad va a ser inmensa, nos podemos despreocupar del futuro. O sea, es que yo apuesto por un futuro así en el que el Estado tome las riendas. Que mi visión es que las empresas hagan lo que quieran y si no invierten en robots, pues tenemos un problema. Que mi pensión dependa de tu apuesta personal es muy grave. ¿Mi apuesta personal de qué? Yo digo como proyecto político. De que vamos a tener robots y de que esto será mejorar las condiciones de vida de nuestra gente y la productividad. Bueno, pero eso es una apuesta tuya con un fundamento relativo. Ajustemos las pensiones en función de la realidad del país en cada momento. Perdonad que si no... A ver, no sé si se entendió más o menos cómo la persona de la derecha fue acorralando de la izquierda y la fue tratando de ir aceptando unas consecuencias que finalmente se tuvo que desdecir, porque, pero voy a hacer un resumen, ¿ya? No sé si ustedes lo captaron igual, porque obviamente este tema es complejo y yo también puedo equivocarme. La persona a la izquierda que defendía sistemas estatales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que decía? Mira, yo defiendo sistemas estatales porque son más solidarios, aseguran las pensiones, pero ese sistema estatal se va a sustentar, ¿no es cierto?, sobre la base de que también el Estado va a intervenir la economía para favorecer que, por ejemplo, exista automatización, robots, de manera que los robots aumenten la productividad, se genere más dinero, más cosas, y ahí la gente va a tener sus pensiones aseguradas. Pero la persona de la derecha decía, ya, perfecto, entonces, si tu idea funciona, en el fondo, si tu idea se sustenta sobre la base de otra medida, que también es estatal, que es producir más robots, ¿por qué no haces entonces lo que yo estoy proponiendo, que es que las pensiones estén atadas a la productividad? En el fondo, lo que le hizo aceptar a la de la izquierda es que decir, mira, siempre es importante, y tú lo estás diciendo, siempre es importante que las pensiones estén ligadas a la productividad. Por eso tú me sacaste el tema de los robots, de que con tu sistema van a haber robots que van a producir mucha plata, no hay que preocuparse si la población envejece o no, todos van a tener pensión. Ya, pues, pero entonces en el fondo le está diciendo, está aceptando mis premisas. Pues. ¿Cuáles son mis premisas? Que es importante que las pensiones estén ligadas a la productividad. Y después dijo, no, si esto es solidario, no sé si porque es bien sutil esto, es bien sutil. ¿Ok? En el fondo el tipo de la derecha logró que el de la izquierda aceptara una cosa que finalmente no quería aceptar, que aceptara que la productividad es importante para asegurar buenas pensiones. ¿Ok? Y no sé cómo el otro cayó en la trampa, ¿ya? Fue una cosa como bien sutil. Le aceptó una premisa, porque la premisa del tipo de la derecha se sustentaba en que es importante que las pensiones se ajusten a la productividad. Lo que sí el tipo de la derecha fue bien honesto. Si la productividad baja, las pensiones tienen que bajar. Y si la productividad sube, las pensiones tienen que subir. ¿Okay? El tipo de la izquierda decía, no, en mi sistema las pensiones siempre van a estar garantizadas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sociedad más productiva, siempre. Y él le dijo, ya, bueno, pero si tu apuesta no funciona, ¿qué hacemos? La consecuencia sería que tendría que bajarla y él no quería aceptarla, ¿se fijan? Ya. Este es un tipo de debate así, pero ya con una estrategia, pero demasiado estudiada, ¿ya? Ojalá ustedes puedan llegar a ese nivel de debate súper bien, ¿ya? Pero hay que prepararlo mucho. Yo creo que muchos de ustedes pueden hacerlo, pero lo que digo yo es que no se puede lograr sin preparación, ¿ok?
Continuemos. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Si es que no entendieron del todo el anterior, les voy a mostrar otro ejemplo. Miren. Por coincidencia, el mismo debatiente que acorraló al otro, pero es con otro rival, ¿ya? Denme un segundo. Miren, les cuento el contexto de este video, porque este es otro tema. No es de regulación, de regulación. Perdón. Ya. ¿Cuál es el contexto del video que vamos a ver? ¿Cuál es el contexto? La pregunta de debate es ¿cómo evitar el monopolio económico? ¿Ok? No sé si ustedes están al tanto o saben o entienden el concepto de monopolio económico. Monopolio sería que algunas empresas o una empresa controle gran parte de un sector económico. ¿Ok? Eso es un monopolio, ¿ya? Entonces, si una empresa domina mucho un sector económico, la sociedad corre el riesgo, no digo que esto pase, ¿cierto? Pero la sociedad corre el riesgo de que esa empresa después empiece a cobrar precios abusivos. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que es un poco lo que pasó ahora último, ¿cierto? Supongamos que empiezan a quebrar la empresa y queda solamente un productor, no sé si alguien aquí juega o tiene un computador gamer. ¿Alguien tiene un computador gamer acá, no? Es esos computadores súper poderosos que tienen feroces tarjetas de video donde corren los últimos juegos. No sé si alguien tiene aquí un computador gamer. ¿Ya? Tan cara la gráfica. Tan cara, es que a eso lo que voy, pues. Las tarjetas gráficas están carísimas, están carísimas. Yo quise armar un computador gamer y me arrepentí. ¿Ya? Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque en el mercado las tarjetas gráficas están dominadas por dos marcas, por AMD y por Nvidia. ¿Ok? Entonces, se sumó además de que las tarjetas gráficas empezaron a escasear, porque por la pandemia, ¿no es cierto? Los chips no se produjeron con mucha velocidad, entonces empezaron a escasear las tarjetas gráficas y además las empezaron a ocupar para producir Bitcoin. Entonces había mucha demanda de tarjetas, habían pocas tarjetas, habían dos empresas que las producían. ¿Y qué es lo que pasó? En un lapso de menos de un año se duplicaron de precio. Una tarjeta Nvidia, que es la que estaba viendo yo, la 3080, que estaba, no sé, a 600, 700 mil pesos a principios del año 2020, llegaron a estar a 1,5 millones. ¿Ya? De eso estamos hablando. Entonces, eso es un monopolio. ¿Ok? Entonces, el debate que ustedes van a ver ahora tiene que ver con el monopolio y de quién es culpa el monopolio. ¿Ya? Si el monopolio es culpa de las empresas, porque las empresas hacen movidas políticas y además económicas para dominar un mercado y después cobrar lo que quieran a la gente, ¿cierto? O si el monopolio es culpa del Estado, ¿ya? Que el Estado en el fondo es el que permite que existan monopolios. Ese es como el debate, ¿ya? Ya, aquí vamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona de la izquierda? Aquí está nuevamente Ramón Rayo. Va a tratar de convencer a todo el resto del panel que está en contra de él, ¿no es cierto?, que el causante del monopolio es el Estado. ¿Ok? ¿Y cómo lo va a hacer? Tratando de que le acepten el resto del panel una premisa que el resto del panel no quiere aceptar. Fíjense. Es que el Estado no proteja el monopolio de las ideas y, por tanto, que un tratado lo que haga es ampliar la regulación sobre las ideas, lo que está haciendo es regulando, no liberalizando. Lo que haces es desproteger a la ciudadanía. Y a otras empresas. Si una empresa quiere comercializar un genérico, se lo impides para beneficio particular de una empresa a la que se le ha otorgado. ¿Quién le ha otorgado una patente? El Estado. Recordemos que las patentes surgen en el siglo XVII y en su momento se las llamaba tal cual eran: Estatuto de
monopolios en Inglaterra. Son monopolios estatales, no, Que tiene no una es propiedad cierta, que privada. tiene una cierta El tema de la diferencia. hepatitis C, Las patentes son monopolios estatales. Bueno, vamos a ver. Monopolios que otorga el Estado a una empresa privada, claro. siempre, Es un claro. monopolio sobre las De ideas. acuerdo, pero es un No es monopolio. libre mercado de ideas. Pero es un monopolio de una empresa privada, no me Que se lo fastidies. otorga el Estado, Sí, que vale, no de lo acuerdo. tiene en el libre mercado. Sí, de acuerdo, por tanto, es un privilegio, es una licencia, es una concesión. Sí, pero tú cuando dices que es un monopolio del Estado, Que otorga el Estado, no, que otorga el Estado. Es otra cosa. Sí, sí, que otorga el Estado. Como todo monopolio de una empresa privada es porque lo otorga el Estado. Y por tanto, aquí lo que tenemos es una regulación. La patente no es del Estado. No, no es del Estado, pero lo Vale, otorga el ok. Estado. El derecho a otorgar un monopolio lo tiene el Estado. Y es un monopolio que otorga el Estado y que se carga el libre mercado de lo que las se iba a islas. plantear es que a veces me gustaría que el Estado tuviera el monopolio. Por una cosa Ya muy lo tiene, sencilla. ya lo tiene, No, de pero la más, soberanía pero, lo tiene. no, pero de una manera más clara. Es decir, todos los días se nos está muriendo entre 12 y 20 personas por hepatitis C. Y hay una, Pues libre mercado intelectual. hay una medicina que puede curarlo, que ¿Por qué no la es el puedes Sovaldi, producir tú, Juan Carlos? y que cuesta a cada paciente entre 20 y 30.000, dependiendo a qué país se lo venden. exactamente. Y Naciones Unidas establece que existe la posibilidad de expropiar esa patente y que utilizar la posibilidad de salvar vidas por Pero, encima Juan del Carlos, interés de esa farmacéutica. ¿Por qué de no puedes enriquecerse. producir tú ese medicamento? Porque lo Porque hay prohíben una las instancias internacionales, obviamente. Porque hay una normativa estatal que lo prohíbe. Eso se carga el libre mercado farmacéutico. Estatal e internacional. Bueno, sí, pero de estados. Ya. Ahí. Ya se fijan que, de hecho, en ese debate, una de las personas de la izquierda terminó aceptándole la premisa de que las patentes y por lo tanto el monopolio de las patentes la otorga el Estado. Y no sé si, perdón, está mi perra ladrando. No sé si se dieron cuenta, si no se dieron cuenta, les voy a poner el minuto donde pasó esto. La persona de la izquierda terminó aceptándole la premisa e incluso le cambió la cara y quedó pensando. No sé si se dieron cuenta. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Como que quedó mirando y dijo sí, y después se cayó y como que quedó con los ojos abiertos, como pensativo. ¿Sí? Ese minuto es como que refleja lo que le estoy diciendo. O sea, la persona de la izquierda se dio cuenta que le terminó aceptando una premisa que él no quería aceptar. Incluso se cayó después, no nos siguió hablando. Porque si seguía hablando, se iba a seguir hundiendo su argumento de que en el fondo son las empresas las que monopolizan y no el Estado. Y en una parte le dijo, sí, claro, sí, le aceptó la premisa que finalmente el Estado es el que otorga los patentes y por lo tanto los monopolios de las patentes. ¿Ya? Ya, a ver, permítame un segundo, está mi perra ladrando y quiero sacarla de aquí. Espera un segundo, disculpe. Ya, disculpen. Ahora sí que tengo una perra Yorkshire que odia los pájaros, entonces cuando siente pájaro afuera se pone a ladrar como loca, como todavía lo está haciendo. Bien, continuamos entonces. Miren, les voy a mostrar lo siguiente. Miren. Denme un segundo acá. Esta es una lista de atributos. Perdón. Me salté esto. Acá está. Esta es una lista de atributos que se tienden a dar para que una persona que debata convenza. ¿Ya? Se dice que cuando uno debate y quiere convencer a los demás que tengo la razón, los atributos favorables que deberían ustedes mostrar son los de la izquierda. ¿Ya? ¿Cuáles son los atributos de la izquierda? Que ustedes sean humildes intelectualmente. Es decir, que nunca tengan esta postura arrogante como que aquí vengo yo a enseñarle a los demás y todos los demás son estúpidos. ¿Ok? Siempre vayan, ustedes preséntense como abiertos a escuchar e incluso abiertos a considerar las opiniones de los demás. Lo peor que ustedes pueden hacer es pararse arrogantemente y casi despreciando al rival. Quiere decir que ustedes van con una opinión prefabricada y que en realidad no van a debatir, van a pelear. ¿Ya?
Esas personas que van con actitud arrogante normalmente tienden a humillar a su rival, pero no convencen a nadie. ¿Okay? Yo quiero que ustedes diferencien mucho entre ganar un debate y convencer en un debate, ¿ya? Ustedes pueden ganar un debate siendo arrogante y siendo agresivo, sí, en el sentido que pueden descolocar a su rival, ¿ya? Pero no sé si van a convencer a los demás, de hecho normalmente no lo hacen, de que ustedes tienen la razón. Simplemente van a convencer a los demás de que ustedes son unos prepotentes, ¿ya? Pero no van a convencer que ustedes tienen la razón, ¿ok? Y les voy a mostrar algunos ejemplos de eso. También otro atributo que es favorable es que ustedes tengan interés y valentía intelectual. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que interés y valentía intelectual quiere decir que ustedes estén dispuestos incluso a concederles puntos al rival si es que el rival presenta buenos argumentos. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes están debatiendo un tema y el rival sale con un argumento muy bueno, es una muy buena señal que ustedes digan, no, sabes que no había considerado eso. En realidad me dejaste pensando, déjame procesarlo, ¿ya? Eso que pareciera un signo de debilidad es un signo de valentía intelectual, de decir, miren, sabes que yo estoy dispuesto incluso en este debate a cambiar de opinión. Yo estoy dispuesto incluso a aceptar que me equivoque, si es que me entregan suficientes razones para darme cuenta de eso. Lo más cobarde en un debate sería negar que ustedes les acaban de dar una lección. Si es que realmente el triunfo de su rival es clarísimo, ¿no es cierto? Y ustedes insisten en huir del debate, insisten en no considerar lo que se acaba de decir. Es una mezcla entre cobardía e hipocresía, que es lo que está a la derecha, ¿ya? Lo tercero que ustedes deben tener es empatía, es decir, que cuando ustedes debatan, ustedes miren y escuchen a su rival. O sea, ustedes no estén mirando para otro lado, no estén escribiendo, ustedes no estén en una actitud como que no les interesa quién está hablando con usted, ¿ya? Porque eso es una falta de respeto en estricto rigor, ¿ya? Y por lo contrario, empatizar quiere decir que ustedes escuchen al rival, que ustedes tratan de ponerse en sus zapatos para comprender por qué opina así. También les voy a mostrar un video donde eso se hace, ¿ya? Bueno, el tema de la autonomía, ¿no es cierto? Que ustedes manejen y gestionen sus propios recursos, ¿no es cierto? Eso también siempre es importante, sus propios argumentos, y que no estén, digamos, mostrando insuficiencia en el debate, eso es muy importante. Y el tema de lo que es la integridad y la honestidad, que está muy relacionado con la interés y la valentía, ¿no es cierto? Esto es muy, muy importante. O sea, por ejemplo, lo contrario a integridad es deshonestidad o hipocresía. ¿Cuándo uno es honesto intelectualmente? Cuando uno analiza y considera los argumentos por su justo mérito, ¿ya? Y uno no tergiversa deliberadamente lo que están diciendo, ¿ok? Ni uno pone palabras en la boca pone palabras en la boca del rival que no ha dicho, ¿ya? Eso es una deshonestidad intelectual, ¿ok? Y si a ustedes le hacen eso, ustedes también tienen que denunciarlo, o sea, ustedes tienen que decir lo que acabas de hacer es deshonesto. Es deshonesto. Yo no dije eso, ¿ok? Esa es una cosa también que es muy, muy importante. También vamos a ver algunos videos de eso, ¿ya? Bueno, la perseverancia, ¿no es cierto? Que ustedes obviamente preparen los debates, se preparen continuamente, vayan cada vez expandiendo su conocimiento, si que ustedes se van a dedicar a un área y van a empezar por lo tanto, a debatir o a tratar de persuadir en un área, que ustedes sigan cada vez aprendiendo más. Esa es una cosa muy, muy importante porque nunca paramos de aprender en temas suficientemente complejos, ¿ya? Y que ustedes, cuando ustedes debatan, ustedes tienen que tener claro que hay ciertos requisitos que se deben dar en un debate y un requisito es la confianza en la razón. Es decir, mira, ¿saben qué? Todo debate tiene reglas. Una de las reglas es que te dejen hablar y otra regla es que tú escuches, ¿ok? Y una tercera regla es que se confíe en la razón para ponderar los argumentos. O sea, que en el fondo se aplique la lógica para poder decir, mira, tú estás mal o tú estás bien. Porque desconfiar en la razón ya se vuelve un debate conspiranoico, ¿ya? O sea, cuando alguien no confía en la razón y empieza a dar argumentos irracionales, ¿no es cierto? Ahí hay que denunciarlo, o sea, hay que decir, mira, en realidad lo que tú estás haciendo, tú estás analizando con argumentos que no son razonables, ¿ok? Ese tema tiene que ver con la confianza en la razón, ¿ya?
y el tema de la imparcialidad, ¿no es cierto? Que ustedes traten de ser imparciales a la hora de debatir. No me refiero a que ustedes no lleven una postura, ¿no es cierto? Me refiero a la hora de ponderar los argumentos. O sea, ustedes tienen que tratar de ponderarlos imparcialmente. Independiente que ustedes lleven, obviamente, un juicio previo, porque ustedes con la información que manejan, ustedes van a tener un juicio, ¿ok? Pero como van a aparecer nuevos antecedentes en el debate, ustedes tienen que analizarlo imparcialmente. O sea, no tienen que ser refractarios a la evidencia, ¿ya? Por mucho que esa evidencia los descoloque. O sea, si un argumento presenta evidencia que derriba algunos argumentos y por lo tanto derriba su postura, ustedes tienen que analizarlo imparcialmente y con humildad intelectual reconocer, oye, en realidad yo no estaba al tanto de esos datos, son muy buenos datos, en realidad me está dando una visión un poco distinta a lo que tenía antes de este debate. Ese se llama humildad intelectual y confianza en la razón e imparcialidad, ¿ya? Entonces, para que grafiquemos esto, les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿ya? De ejemplos donde esto se cumple bien y ejemplos donde esto se cumple mal, ¿ya? Veamos algunos, miren. Miren, les voy a mostrar lo siguiente, miren. Este es un video muy famoso. No les voy a decir mi juicio, quiero ver si es que el juicio de ustedes de este video es similar al mío, ¿ya? O no, a lo mejor ustedes se dan cuenta de otras dimensiones que yo no me doy cuenta. Les voy a explicar el contexto de este video. Denme un segundo. Voy a poner la traducción automática. Al español. Ya. Miren, este video se utiliza muchísimo en gente que hace cursos de debate como un ejemplo de errores que no hay que cometer, pero quiero ver si ustedes se dan cuenta qué error comete esta persona. Le explico el contexto. Este es un debate presidencial en Estados Unidos. Este es un candidato que perdió, ¿ya? Perdió, dicen que perdió esa elección por este debate, ¿ok? ¿Cuál era el tema del debate? El debate era el tema de la pena de muerte, ¿ok? Y esta persona era contraria a la pena de muerte. Entonces un periodista, para ponerlo en apuro respecto de sus argumentos de por qué está en contra de la pena de muerte, le hace una pregunta bien complicada, ¿ya? Y ustedes ahora van a leer y escuchar la respuesta que da, ¿ya? ¿Se entiende el contexto? Pena de muerte, candidato que está en contra de la pena de muerte, y una pregunta que le hace un periodista a este candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y le repito, muchos dicen que perdió esa elección por esta pregunta, dice. For the next 90 minutes, we will be questioning the candidates following a format designed and agreed to by representatives of the two campaigns. However, there are no restrictions on the questions that my colleagues and I can ask this evening, and the candidates have no prior knowledge of our questions. By agreement between the candidates, the first question goes to Governor Dukakis. You have 2 minutes to respond. Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered, would you favor an irrevocable death penalty for the killer? Ya, dejé la pregunta, ahora vamos a escuchar la respuesta. Pero, se fijan que el entrevistador menciona a su señora. O sea, en el fondo le dice, si su señora fue violada y asesinada, ¿estaría usted entonces a favor o en contra, ¿no es cierto?, de la pena de muerte? ¿Cómo responderían ustedes? Pero antes de que escuchen la respuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo responderían ustedes? ¿Estaría a favor? Tú estarías a favor, ¿no es cierto? Pero piensa lo siguiente, tú estarías a favor porque ya estás a favor, ¿o no? O porque estás en contra. Y en ese caso cambiarías a favor. No sé si me entiendes la pregunta. O sea,
¿Tú estarías a favor de la pena de muerte solo por ese caso, porque te afectó a ti, pues mataron a tu pareja, ¿no es cierto? ¿O en realidad tú siempre estás a favor de la pena de muerte independiente de este caso? ¿Qué piensan todos? ¿Quién es a favor? Pero les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Están a favor para todo caso o solo para este caso porque le afectaría a ustedes? No. Pero en general estarían en contra de la pena de muerte. El Génesis dice a favor de la pena de muerte para todo caso. ¿Ya? Ok. ¿Qué opina el resto? Están a favor de la pena de muerte para cualquier caso violento. O sea, no solamente porque asesinaron y violaron a su pareja, sino que para cualquier caso similar. Yo estoy a favor. Yo estoy en contra, profe. Tú estás en contra. Ahora, tú estás en contra, tú estás igual que el candidato, estás en contra. Pero si te pasara a ti, ¿seguirías en contra? No me refiero a ti, a un ser querido, ¿ya? Sí. Igual seguirías en contra. ¿Sí? Ok. Escuchemos la respuesta de Dukakis, ¿ya? Esto es bien sutil, así que pongan mucha atención. No es obvio el error que comete, no es obvio, ¿ya? No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. I don't see any evidence that it's a deterrent, and I think there are better and more effective ways to deal with violent crime. We've done so in my own state, and it's one of the reasons why we have had the biggest drop in crime of any industrial state in America, why we have the lowest murder rate of any industrial state in America. But we have work to do in this nation. We have work to do to fight a real war, not a phony war against drugs, and that's something that I want to lead, something we haven't had over the course of the past many years, even though the Vice President has been, at least allegedly, in charge of that war. We have much to do to step up that war, to double the number of drug enforcement agents, to fight both here and abroad, to work with our neighbors in this hemisphere, and I want to call a hemispheric summit just as soon after the 20th of January as possible to fight that war. But we also have to deal with drug education and prevention here at home. And that's one of the things that I hope I can lead personally as the President of the United States. We've had great success in my own state, and we've reached out to young people and their families and been able to help them by beginning drug education and prevention in the early elementary grades. So we can fight this war and we can win this war. And we can do so in a way that marshals our forces, that provides real support for state and local law enforcement officers who have not been getting that kind of support, do it in a way which will bring down violence in this nation, will help our youngsters to stay away from drugs, will stop this avalanche of drugs that's pouring into the country, and will make it possible for our kids and our families to grow up in safe and secure and decent neighborhoods. Mr. Vice President, your 1 minute. Ahora sí. Miren. Esta persona cometió un error. No sé si se dieron cuenta. Si no, les voy a dar pistas, ¿ya? Pero le anticipo. Luego de esta entrevista, su popularidad se fue al piso. ¿Alguien se dio cuenta del error que cometió, no? Sean honestos, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta? No. O sea, como que habló de eso. Como Perdón, que hablaba sobre... O sea, como que desvió el tema, como que habló sobre las drogas, se fue como hacia otro lado, encuentro igual. Ya. Por ahí va la cosa. Tibio, tibio, ¿no es cierto? O sea, como acaban de decir, a él le hicieron una pregunta de qué pasaría si le matan a su esposa respecto del tema de la pena de muerte. Y él respondió algo muy general y se fue como por la rama de que, mira, la droga, la violencia, y si resolvemos la droga, resolvemos la violencia, y con eso no vamos a tener crímenes violentos, y yo por eso me he mantenido en contra de la pena de muerte. Pero a él no le preguntaron su opinión de la pena de muerte, le preguntaron, ¿y si a su esposa lo matan? En su respuesta nunca habló de su esposa, nunca. Y la pregunta era de su esposa. Si a su esposa la matan y la violan. Entonces, si él va a responder, tiene que responder considerando
el contexto crítico que le pone la pregunta, que es, oye, te mataron a tu esposa, la violaron. Le puede pasar a cualquier ciudadano de este país. Responde la pregunta. ¿Ok? Miren, otra pista, porque por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Que respondió otra cosa, no lo que le están preguntando exactamente, pero miren, les voy a dar otra pista por la cual se dice que esta respuesta decepcionó a tanta gente que perdió la elección. ¿Cuál creen de estas características que están a la izquierda, cuál creen ustedes que le faltó a él? ¿Qué piensan? De toda la lista a la izquierda, ¿cuál creen que le faltó? Valentía intelectual. Por uno le faltó ser valiente para responder la pregunta, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es una. ¿Cuál más? Perdón, alguien había dicho algo, disculpe. Yo creo que la integridad y la honestidad. Le faltó valentía, evadió la pregunta. Le faltó honestidad. Lo encontraron deshonesto porque en el fondo el hecho que evada la pregunta quiere decir que no fue honesto en su respuesta. ¿Ok? ¿Ok? Estoy de acuerdo con esas dos. ¿Cuál más? Confianza en la razón. Mira, a ver, Porque, confianza. Sí, dale, argumenta, dale, argumenta. o sea, yo creo que es confianza en la razón porque al final no confió en su respuesta y eligió otra como el camino seguro, o sea, lo que pensó él. Ya, es interesante tu forma de argumentar. ¿Ah? Yo honestamente, yo no había marcado confianza en la razón. Yo también tenía en mi cabeza valentía intelectual, integridad. Tus argumentos me convencen de que quizás él evadió la respuesta a la pregunta porque no tenía confianza en las razones para responder esa pregunta que le hicieron. ¿Ok? Interesante, interesante. Miren, yo, estando de acuerdo con lo que han dicho, hay una cuarta que esto no es opinión mía, muchas personas que han analizado este debate y por qué él perdió dicen que lo que más le faltó a él, junto con lo que ustedes dicen, es esto que se llama empatía. ¿Ya? ¿Qué es la empatía? Ponerte en los zapatos del otro. ¿Ya? Y aquí me voy a volver a Schopenhauer, miren. Denme un segundo, miren, me voy a volver a Schopenhauer. Perdón, acá. Mira, una cosa muy importante cuando uno va a debatir es tener presente que, no sé si estoy proyectando la diapo, aquí sí. Es tener presente que si bien es cierto, Dukakis en su respuesta abstracta, que evadió el tema de su esposa, pero sí respondió respecto a la violencia y la pena de muerte, pero no respecto al caso que le plantean, ¿no es cierto? Si uno analiza los argumentos que da él, fuera de que evadió el tema de la esposa, el resto de toda su respuesta fue súper racional. ¿Ya? Mira, vamos a combatir las drogas, si combatimos las drogas se baja la violencia, si se baja la violencia, se bajan los crímenes violentos y por lo tanto no hay necesidad de apoyar la pena de muerte. ¿Ok? Esa es como una cuestión súper racional. Pero hay una cosa que se plantean en los textos de debate que dicen, si bien es cierto, hay muchos argumentos válidos para defender una postura a favor o en contra, en este caso la pena de muerte, hay que tener muy claro de cuáles son los mejores argumentos para la gente que te está escuchando. ¿Ok? Y fíjense, el planteamiento del periodista le está planteando una situación crítica, una situación que es humanamente crítica. O sea, te mataron a tu esposa violentamente, ¿ok? Y la audiencia que lo está escuchando a él son sus potenciales votantes. Gente que él tiene que conectar con la gente. O sea, de todos los argumentos que puede dar, tiene que tomar los mejores argumentos para conectar con la audiencia. ¿Ok? Porque esta no es una prueba de universidad, esta es una pregunta que le hacen para que sus futuros votantes lo escuchen y se convenzan de que él es la mejor opción para ser presidente. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que decían en los análisis de la respuesta de Dukakis? Decía, y le hago la pregunta yo a ustedes. Pónganse ustedes en los zapatos de un votante, ¿ok? Y piensen ustedes, ¿quiénes le temen a la violencia? De toda la gente, todos le tememos a la violencia, obviamente, pero de toda la gente que conforma parte de los votantes, del universo de votantes, ¿quiénes creen ustedes que son los que más le temen a la violencia, de todos los votantes que hay? Incluso esto se puede aplicar a Chile. ¿Qué piensan ustedes? Imagínense, hay votantes, hay hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ancianos, trabajadores, no trabajadores, gente honesta, gente deshonesta. ¿Qué grupo de gente ustedes creen que le interesaba más escuchar esta respuesta? Piensen, ¿eh? ¿O los conservadores? Los conservadores, ciertamente. Es como en Chile. ¿Qué grupo en Chile tiene el discurso de la seguridad y la violencia y atacar la violencia? Me refiero a los crímenes más marcados. ¿Quiénes son ese grupo en Chile? ¿Los conservadores? ¿Qué más? Yo estoy de acuerdo, son los conservadores, pero incluso iría a un grupo más chico. Dentro de los conservadores, ¿quiénes son? Ustedes siempre tienen que pensar esto. ¿Quién me va a escuchar mi respuesta? ¿Y quién tengo que armar una respuesta que ese grupo me escuche? ¿Estoy de acuerdo? Son grupos conservadores, ¿ok? Y lo segundo, los que le tienen más miedo a los crímenes es la gente de edad. Los jóvenes tienen menos miedo. Por eso salen más, llegan más tarde a la casa, ¿no es cierto? La gente de edad ya sobre cierta hora no sale, tiene miedo. Y cuando escucha que hay crímenes, sale menos. Porque creo yo puede ser que son o más prudentes o más frágiles físicamente y por lo tanto se sienten más vulnerables. No sé. Entonces, ¿qué es lo que dicen la gente? Que lo que debió hacer Dukakis es responderle a esa gente. Y esa gente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que espera escuchar? No solamente que decir porque decir que yo estoy en contra de la pena de muerte es como un insulto a esa gente, porque esa gente, ¿qué es lo que quiere? Quiere anular el crimen. Y ellos quieren castigar al criminal. Y ojalá matarlo. Así estoy diciendo exagerado, obviamente. No quiere que él sea empático con el criminal. Lo que quiere la gente es escuchar que él es empático con la víctima, no con el criminal. ¿Ok? Entonces, si yo le dijera a usted cómo debió haber respondido Dukakis para que su respuesta generara empatía en las personas que le temen al crimen, ¿cómo debió haber respondido? A ver, piénsenlo. ¿Cómo yo construyo una respuesta que muestra empatía por la víctima y a la vez le responda a la gente que teme por los crímenes? Porque nadie dice que lo que él respondió no estaba bien racionalmente, pero lo que dice no estaba bien empáticamente. Él debió haber elegido otros argumentos que también son válidos para empatizar con la gente. Y esto pasa en Chile también, ¿ya? El tema de la violencia y los asaltos y todo. A la luz del día. Miren, una de las cosas que dicen que Dukakis debió haber hecho, ¿no es cierto? Es decir, primero al partido refiriéndose a la víctima. Es decir, miren, si a mí me pasara eso, sería algo súper trágico en mi vida. Debió haber partido así. Súper trágico en mi vida. No puedo imaginar el dolor que sentiría. Y ciertamente que como persona, yo, luego de sufrir mucho por la muerte de mi esposa, la reacción más humana es ir a buscar justicia. Así debió haber partido en su respuesta. Luego, decía, y claro, si él quiere mantener su postura en contra de la pena de muerte, pero si él hubiese empezado su respuesta así, él podría haber continuado diciendo, pero una vez que el dolor pase y que la razón vuelva,
como gobernante, yo entiendo que matar al criminal no va a solucionar el problema de la violencia. Porque la violencia va a seguir. La solución es más compleja que matar a un criminal. ¿Se fijan? Y en el fondo está diciendo lo mismo, pero empatiza primero. ¿Ok? Pero empatiza primero. Porque miren, le explico lo mismo, pero con otro caso. A ver, pregunta. De hecho, eso está en el programa. ¿Ustedes son más pro comunismo o socialismo o más pro capitalismo? ¿En qué para están? A ver, quiero escucharlo o leerlo. Yo voy a tratar de convencerlos de lo contrario, independientemente de lo que me digan, de lo contrario, ¿ya? Pero quiero hacer este ejercicio para apelar a sus emociones. Miren. Ya, Matías es pro capitalismo. ¿Qué opina el resto? Profe, ¿podría repetir la pregunta? No, la pregunta es, ¿ustedes hacia dónde se inclinan más en términos de política y economía? ¿Hacia el capitalismo o hacia el socialismo? Estoy haciendo esta pregunta simplemente porque quiero tratar de convencerlos de lo contrario, pero aplicando esta estrategia que yo les digo, de tratar de ser empático. ¿Ya? Matías ya se pronunció. ¿Qué opina el resto? Ya, parece que no tienen miedo a pronunciarse. Mira, voy a tomar lo que dice Matías. Matías es procapitalista. Entonces yo le voy a tratar de convencer de que el socialismo es lo mejor, ¿no es cierto? Ciertamente que hay argumentos racionales para ambos, para ser capitalista como para ser socialista. ¿Ok? Y en el campo del socialismo hay argumentos bien, también, hay varios argumentos para estar a favor del socialismo, ¿no es cierto? Pero algunos argumentos puede que sean emocionalmente más cercanos a ustedes. Por ejemplo, no es lo mismo que yo les dijera a usted argumentos súper racionales. Le diga, oye Matías, tú debes ser socialista porque a través del socialismo vamos a asegurar buenas pensiones de vejez. ¿Ok? A través de impuestos, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar impuestos a los súper ricos y con esos impuestos vamos a darle pensiones a los ancianos, ¿no es cierto? Eso no lo hace el capitalismo. El capitalismo solamente le da las pensiones en base a lo que han ahorrado. Esos son argumentos racionales, pero yo dudo mucho que con esos argumentos convenza a Matías. Dime tú, Matías, si me equivoco, obviamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Matías no es jubilado, ¿ok? Probablemente no conoce a ningún súper rico ni tiene ninguna animadversión contra los súper ricos, ¿ok? Y por lo tanto son buenos argumentos racionales, pero son malos argumentos para quien me está escuchando, que es un hombre adolescente. ¿Me siguen? No creo que movilice las emociones de Matías con eso. ¿Me siguen la idea? Ustedes que son adolescentes, yo tengo que tratar de acordarme cuando yo era adolescente, para tratar de apelar a lo que a ustedes sí como argumento puede que les llegue más al corazón. ¿Ya? Y yo le tendría que decir a Matías, Matías, yo me imagino que tú estás de acuerdo conmigo que es injusto que existan personas que ganan tanto dinero a través de coimas con los políticos, ¿no es cierto? Muchas empresas hoy en día del capitalista no son empresas que se crearon porque eran buenas empresas, eran empresas que simplemente las expropiaron al Estado, ¿no es cierto? Y hay gente que gana mucho dinero y no tiene ningún mérito, y tú eres una persona capaz, Matías, tú eres una persona capaz, y eres mucho más capaz que varias de estas personas que tienen mucho dinero solamente porque son hijos de, parientes de, amigos del político. ¿No te parece a ti que para que personas que tan capaces como tú estén ocupando puestos que tú te los mereces y no esas personas que están ahí, ¿no es cierto? Tenemos que intervenir esta empresa para que se haga justicia. ¿Y yo a qué es lo que apelo ahí? Apelo a, número uno, a un espíritu rebelde. O sea, todos ustedes tienen un espíritu rebelde. Si cuando uno es joven es medio rebelde, ya quiere irse contra el sistema. ¿Ok?
Número 2, apelo a una cuestión que de facto es así. Probablemente ustedes sí conocen a gente que siendo menos capaces que ustedes tienen mejores oportunidades que ustedes porque son hijos de, ¿o no? Probablemente ustedes tienen más méritos que varias personas que por las facilidades que tienen pertenecer a un estrato económico alto, es injusto. Es injusto. Y yo les vendo el socialismo a ustedes, se los vendo como una herramienta de justicia para compensarlos a ustedes de las oportunidades que se merecen. ¿Ok? Que se merecen. La única forma de compensar las injusticias que existen producto por temas de cuna o por temas de gente que se ha robado las cosas, ¿no es cierto? Es que el Estado intervenga esto, ¿no es cierto? Y lo redistribuya a través de impuestos y controle esa economía para dejar ahí a los más capaces como tú, Matías. El capitalismo no te va a dar eso. ¿Estamos? No sé si te convencí, Matías, no tengo idea, pero lo que me refiero es que ambos argumentos son válidos, pero hay algunos que se adaptan más a la audiencia, eso es lo que estoy diciendo yo. Ustedes tienen que adaptar los argumentos a la audiencia que lo está escuchando. Si yo le voy a hablar a jóvenes, tengo que hablarle a jóvenes apelando a su espíritu medio rebelde, apelando a su ambición, porque ustedes tienen más ambiciones normalmente que los viejos, ¿ok? Y en base a eso yo tengo que tratar de convencerlos con argumentos reales, pero que se ajustan más a eso que ustedes quieren escuchar que lo otro que quizás no les llega para nada. Ustedes ni siquiera están preocupados de la jubilación. ¿Qué se van a preocupar de la jubilación? Se van a preocupar cuando tengan 50 años, probablemente. ¿Ya? ¿Se entiende? Ustedes van a tener que convencer. Y no es lo mismo convencer a un público viejo que a un público joven. No es lo mismo convencer a un público de gente que son trabajadores forzados o así como mal pagados que a un grupo de empresarios. No es lo mismo convencer a un grupo de políticos o políticas que convencer a un grupo de académicos. Uno tiene que adaptar el discurso y los argumentos para elegir los mejores argumentos para quien me está escuchando. ¿Ya? Eso vamos a trabajar en las próximas sesiones. ¿Estamos? El lunes les voy a mandar entonces cómo van a quedar distribuidas las opciones, porque los grupos ustedes los mantuvieron. Cómo que van a quedar distribuidos respecto al tema de la eutanasia. ¿Ya? Eso, ¿consultas, comentarios? No, ninguna. Ok. Ya. Vamos a quedar hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Vamos a seguir trabajando estrategias para persuadir. ¿Ya? Chao, chao, que estén bien. Cuídense. Chao, profe. Chao.